En alguna ocasión mencionábamos, ¿verdad? Lamentamos si aquí hay veganos, yo sé que tal vez no, tal vez sí, no lo sé, pero también nos podemos encontrar con que estas entidades tienen vida. De hecho, esto lo encontramos nosotros implícito. Ahí en el libro de Génesis, usted recuerda el momento previo a la gran caída, ¿verdad? ¿Qué dice el libro de Génesis? Dice que una vez que llevaba un proceso ya en la creación, libro de Génesis capítulo 2 verso 15, dice lo siguiente, que tomó pues el Eterno al hombre, hombre y mujer, los puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y el Eterno le dijo, de todo árbol del huerto vas a poder comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Recordemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal no es más que la esfera de edad, ya hemos hablado que es el árbol del conocimiento, pero aquí hay algo muy importante. Alguien diría, bueno, pues es normal, el ser humano tenía que alimentarse, solo que aquí hay un pequeño gran detalle. Cuando el Creador da esta instrucción en Génesis, todavía no había caído el hombre, como se describe en la tradición. El hombre cayó, transgredió. Y entonces, ¿por qué razón, como describe el Zohar, si el ser humano, el hombre y la mujer, no tenían un cuerpo físico, cuál era la necesidad de que comieran? Hay una plegaria que vamos a ver más adelante y que nos va a arrojar también la clave. Pero aquí podemos ver nosotros una gran enseñanza. El ser humano estaba interactuando con las entidades que se encontraban en ese momento con una conciencia. El ser humano podía conectar con el resto de la creación. Inclusive el Midrash en la sección de Génesis nos describe cómo es que el humano tenía la capacidad de poder comunicarse con el resto de la creación. Y la creación le respetaba porque Adán le había incorporado un nombre a cada uno de ellos en base a su función. Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, capítulo 2, que podían tomar del alimento que había en los árboles, está haciendo referencia a las características de energía espiritual que yacían asignadas en ellos. De hecho, posteriormente nosotros podemos encontrar dentro de la historia del diluvio, como en la historia de Babel, si puede leer Baruch Hashem el Midrash en la sección de Génesis, el primer texto del Midrash, va a encontrar toda esta información de cómo es que los Ben Elohim, los hijos del creador que después son conocidos como Nefilim, y que tienen también relación con los Ishim, cuando son sentenciados, nos describe el Talmud, fueron encarcelados a cuerpos físicos que se mueven de forma muy, muy lenta, así como lo hacen las plantas. Bien. Ahora, recordemos que esto es una parte de las entidades que describe el Zohar, tuvieron una transformación. Recordemos que el ser humano queda encapsulado a la arcilla. Adam, por eso Adam significa el rojillo, el rojizo, porque quedó eh, encarcelado a un cuerpo que conforme va pasando el tiempo se va a descomponer. Pero, debido a que todos los elementos que van a nutrir esta vasija física se encuentran en la tierra, tendrá que aprender
como sigue aprendiendo actualmente la humanidad, a identificar cómo es que puede absorber no solamente las propiedades físicas de las plantas, sino también identificar cómo es que las mismas plantas pueden convertirse, o los árboles, o todo lo que se encuentra en la naturaleza, puede favorecerle, pero también puede ocurrir todo lo contrario. Ahorita vamos a ver de qué dependerá todo esto. Bien, entonces que sepamos que de manera previa el creador ya había asignado ciertas cualidades a el resto de la creación, de las cuales el ser humano iba a absorber el aspecto de la energía espiritual, que es muy importante, volvemos a mencionar, porque si no se genera esta integración de armonía, entonces en lugar de ser beneficiado, puede ser perjudicado, además de la modificación que tiene voluntariamente cada planta en la naturaleza, también lo que va a estar recibiendo de la adhesión que se encuentra incorporada en cada una de estas entidades. Bien, entonces, comencemos con lo siguiente. Generalmente, aún hoy en la actualidad, mucha gente se acerca a diferentes rabinos, a diferentes comunidades, al Cajal, y hacen las mismas preguntas. Hay un padecimiento que está teniendo un hijo, una hija, algún familiar amado. Y entonces generalmente se consulta a un rabí, porque dedica su tiempo, Baruch Hashem, al estudio de todos los textos, de todas las instrucciones, miles y millones de instrucciones ocultas que se encuentran en cada uno de los textos. Y entonces, ¿qué hace generalmente un moré, un jajam, un cabalista? No da la respuesta inmediata. Y si él mismo se va a permitir ser una vasija para transferir verajá o bendición hacia la otra persona, tiene que retirarse un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Va a depender de los méritos o de la conexión que tenga esta alma. Y entonces viene una pregunta acerca de cómo se podría ayudar a un enfermo. Describe el Talmud Berajot 1 y Berajot 2 que es necesario que una persona tome un mechón de cabello, ¿se acuerda? Alguna ocasión mencionamos sobre esto. Hay que tomar el mechón de la persona que, Hasbe Shalom, se encuentra padeciendo algún tipo de mal. Y vamos a ir al bosque. Y mencionamos que vamos a tomar alguna rama de esta planta y vamos a hacer una pequeña fisura. Una pequeña fisura procurando no quebrar la rama. Solamente una fisura. El mechón del cabello tiene que introducirse en aquella fisura que se abre de la rama del árbol, del arbusto. Y entonces vamos a amarrar 3 veces el mechón en esa fisura. Lo vamos a dejar ahí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de dejar esa muestra de cabello? ¿Recuerda usted que en la segunda o tercera clase de entrenamiento en Kabbalah 1, algunos lo están tomando en este año, algunos otros lo tomaron hace varios años, mencionábamos que cuando una muestra de nuestro ADN se encuentra fuera de nuestra vasija, puede ser manipulado, ¿verdad? Y puede enviar información benéfica o negativa hacia la persona que segregó esa muestra de ADN. Eso es
ciencia más o menos antigua, pero verídica. ¿Qué sucede? Cuando una planta, un árbol, un arbusto que es edad mediana, tiene una fisura, tiene una herida que fue provocada por alguien, recordemos que el resto de las plantas y árboles, principalmente los más grandes, y es verídico, esto no es una historia de fantasía, comienzan a transferir nutrientes a el arbusto o al árbol que tiene esa fisura o esa herida. Todos comienzan a enviar, además de carbono, muchos otros fluidos, para sanar a esta planta. Y toda esa emanación que está llegando se va a centrar específicamente en el lugar donde se genera la hendidura, donde está el cabello de la persona enferma. Y toda esa emanación positiva, porque esto en alguna ocasión lo dimos en alguna clase, pero muy ligero, así, usted vaya y amarre y haga la fisura y Baruch Hashem. Estudiante de Kabbalah, el rabino, el Moreh Jajam, tiene que saber más específico por qué funciona. ¿Qué sucede? Toda esa emanación va a llegar inevitablemente en la persona. Ahora, queremos incrementar esa emanación. Podemos ir a otra zona, a otro bosque, y vamos a realizar